Nuestra época se caracteriza por muchas cosas, ¿no? Entre ellas extremos. Y uno de los extremos que vemos en nuestros tiempos, que está muy agudizado, es la diferencia que hay entre la abundancia y la escasez. En el mundo hay personas que tienen una gran abundancia de todo y hay personas que tienen gran escasez de todo. Y esto ha sido constante en la humanidad. Y el Señor Jesucristo nos dijo que los pobres siempre los tendríamos. Pero no es porque Él lo haya deseado, ni porque sea esa la voluntad de Dios. Es porque bien estas circunstancias se producen por el pecado del hombre y la ambición del hombre, que busca únicamente su propia satisfacción independientemente de por encima de quién pase o cómo puedan estar afectadas otras personas. Entonces, lejos de mitigarse esta situación, a pesar de campañas, de eventos, de muchas situaciones que se han realizado por algunas personas tratando de mitigar el hambre, por ejemplo, vemos que se sigue esta brecha abriendo más y más. Siguen algunas pocas personas acumulando mucho y otras personas sufriendo gran escasez. Entonces esto lo seguiremos viendo, este gran contraste en las personas, pero esta dicotomía, estas ideas encontradas entre sí, entre la abundancia y la escasez, pues es algo que es una constante en nuestra vida. Pero ¿saben ustedes? Hay un contraste en el que podemos aplicar también este enfrentamiento, que es la escasez espiritual. La escasez espiritual que hay en nuestros tiempos es enorme, se deja ver por todos lados y va en aumento, lamentablemente. Pero gracias a Dios tenemos en la palabra muchos ejemplos de personas que decidieron salir de su área de confort y que estuvieron dispuestas a hacer lo que fuera necesario para que las cosas fueran diferentes. Y vamos a leer un ejemplo de alguien así en el 1 Samuel, capítulo 3, y vamos a leer de los versículos del 1 al 21. 1 Samuel 3, del 1 al 21. Dice así la palabra de Dios. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando él acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose, Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: ¿qué es la palabra que te habló?
Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios, y aún te añada, si me encubrieras palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Entonces el título de hoy es Abundancia y escasez espiritual. Y vamos a ver que la fuente de la abundancia espiritual es la palabra de Dios, y que la fuente de la escasez espiritual es ignorar la palabra de Dios. Podemos ver en este texto como en su introducción el Señor nos dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y quienes estamos un poco más familiarizados con la Biblia, que sé que todos lo están porque hacen su devocional todos los días, sabemos cómo durante la época de los jueces hubo algunos comportamientos del pueblo de Israel en el que podemos observar cómo se alejaban del Señor, luego regresaban, se volvían a alejar, y el Señor era misericordioso cuando ellos venían con un corazón arrepentido pidiéndole perdón. Y hay un momento entonces en el que, por cierto, la vida de Samuel funge como un puente, digamos, se dice que Samuel fue el último de los jueces y el primero de los profetas. Y pasamos entonces de la época de los jueces a la época de los reyes. Y el ministerio de Samuel tiene que ver con este momento tan importante. Pero había sido el pueblo de Israel tan rebelde a Dios que poco a poco se iba acabando las revelaciones que Dios tenía para su pueblo. Y tiene sentido, porque ¿cómo va a estar revelando Dios su voluntad a alguien que no la quiere escuchar y que no la quiere hacer? Entonces, vamos a ver que en primer lugar, la abundancia inicia con el deseo de escuchar. La abundancia inicia con el deseo de escuchar. Dice el versículo 10 de nuestro pasaje, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Me encanta la actitud de Samuel. Samuel era un niño en esta época. Recordemos que Samuel es el resultado de la oración que su madre Ana hizo derramando su corazón delante del Señor, pidiéndole un hijo porque ella no podía tener descendencia. Y le dijo, si tú me cumples ese deseo, ese hijo lo consagraré para ti. Y así lo hizo Ana. Tuvo el bebé. Recordemos este pasaje en el que Elí incluso pensaba que ella estaba tomada porque estaba derramando sus oraciones en el templo delante del Señor, y ella le dijo, no, estoy orando al Señor por un hijo, pero yo lo quiero consagrar a Dios y Él me lo concede, y así fue. Entonces nos narra la palabra de Dios que en cuanto fue destetado, él se lo llevó al sacerdote Elí y lo puso en sus manos y dijo, este hijo yo prometí al Señor que sería para su servicio. Entonces Elí creció a la sombra y bajo Samuel creció bajo la sombra de las enseñanzas de Elí, y era un niño que servía en el templo. Habla Jehová porque tu siervo oye. Y esa es una actitud muy importante que tiene Samuel, porque este fue el consejo que le dio Elí. Exactamente y literalmente esto fue lo que le dijo que contestara, y él contestó tal como se lo había dicho su maestro y, bueno, de alguna manera su padre adoptivo, digamos, ¿no? Samuel recibe un sabio consejo de Elí. Él le dice que se haga disponible, que mantenga su disposición para que Dios hable. Ve y acuéstate, le dice a Samuel, que no sea presuntuoso acerca de que Dios le hable, y si te llamare, le dice a Samuel, que responda a la palabra de Dios, habla Jehová. Y le dice que en una actitud de humildad le diga, porque tu siervo oye, tu siervo, tu servidor, el que quiere hacer tu voluntad, oye. Habla Jehová. Escuchar con atención la palabra de Dios es el primer paso para obtener abundancia espiritual.
a quien debemos escuchar siempre es a Dios. Nosotros podemos escuchar predicaciones, mensajes, podemos escuchar a nuestros maestros, a nuestros padres, podemos hablar a gente que emite mensajes por radio, por televisión, ahora por Twitter, por todos los medios electrónicos que pueda haber, y hay personas que lo hacen o dicen hacerlo en el nombre de Dios. No está mal, pero qué importante es que nosotros verifiquemos que realmente lo que estamos escuchando es conforme a lo que el Señor nos muestra en su palabra. En nuestros tiempos nos llega mucha información que a veces identificamos como que tiene que ver con la palabra de Dios. Pero si no ponemos cuidado, podemos estar replicando mensajes que atenten contra la voluntad del Señor o que traigan algún principio por ahí escondido que sea del mundo. Debemos de revisar todo lo que recibimos, primeramente para ver si lo podemos aplicar con nosotros y después, si lo quieren ya compartir con otra persona que haya sido previamente estudiado por ustedes para que esta persona reciba bendición. Lo mejor es no andar multiplicando estos mensajes y enfocarnos en lo que Dios dice en su palabra y compartir lo que sabemos que se nos enseña aquí y que tiene un sustento en la palabra de Dios. Por eso a nosotros nos ha enseñado, y el énfasis tiene que ver con atender la palabra de Dios. De la palabra de Dios depende la abundancia espiritual. No importa lo bien que hable el predicador, lo carismático que sea, lo articulado que sean sus mensajes, eso no está mal. Pero lo más importante es que el mensaje provenga de la palabra de Dios. Eso es lo que realmente importa. Debemos confirmar entonces siempre que alguien habla en el nombre de Dios, que el mensaje provenga de él. ¿Y cómo lo sabremos? Porque tenemos la palabra de Dios, la Biblia, en la que podemos sustentar todo lo que nosotros creemos, toda la manera de pensar del Señor, y todos los mensajes que recibamos de él no deberán contradecir la palabra de Dios. Y también está el contexto bíblico que vamos aprendiendo conforme leemos los diferentes libros de la palabra de Dios. En nuestros tiempos podemos decir que hay abundancia de personas que hablan en el nombre del Señor. Ahí hay abundancia, hay mucha gente. Y también hay abundancia que está bien sustentada en la palabra de Dios. Por ejemplo, estaba revisando en días pasados todos los mensajes que se han compartido en ministerios de salvación. Son bastantes, son como para entretenerse mucho tiempo escuchando cada uno de ellos. Iba a decir un montón, pero mucho de tiempo escuchando cada uno de ellos, y todos tienen un mensaje muy, muy importante. No se diga así las gotitas de miel, que también ya se han acumulado muchísimas. Y la verdad es que a veces sí tengo que decir que me puede un poco de tristeza ver, por ejemplo, que los mensajes, sobre todo los mensajes dominicales, tienen muy pocos likes, como le llaman, o pocos me gusta, como le dicen en redes sociales. ¿Por qué? Porque hay mensajes, y lo pueden revisar ustedes si entran en la página, que tienen 10, 12, 15 me gustan, y no está mal. Hay 15 personas que les gustaron, seamos positivos, muy bien. Pero aquí vemos mucho más de 15 personas. En Mexicali, en Ensenada, la gente que les compartimos. ¿Por qué es importante que les pongamos ese me gusta? Porque YouTube tiene una forma de destacar aquellos mensajes que son más leídos y que tienen más me gusta. Entonces es una manera no nada más de compartir con otras personas estos mensajes, sino participar dándole like y estar involucrados y estar viendo de qué manera se puedan mejorar, que a mí me es de bendición que veo que Héctor permanentemente está buscando cómo mejorarlos, y créanme que no es fácil estar produciendo mensajes de 1 minuto, 2 por semana. Es un esfuerzo muy importante del cual podemos ser nosotros partícipes, compartiéndolo y hablando con el resto de la gente. Es una forma de verdad bastante sencilla, nada más es armar nuestros grupos y de manera muy rápido podemos multiplicarlo. Y estamos seguros, porque conocemos la doctrina que se comparte, que están fundamentados en la palabra de Dios. A veces andamos buscando en otro lado lo que aquí no estamos tal vez
valorando lo suficiente. Por eso les digo, tardaríamos horas y horas y horas viendo cada uno de los videos, repasando cada uno de los videos y evidentemente recordando las enseñanzas que el Señor tiene para nosotros, y cada vez hay algo nuevo que podemos escuchar o conocer. Entonces, hay abundancia de la palabra. Nosotros tenemos una gran abundancia. Tenemos muchos de nosotros estudios que nos han sido compartidos de manera personal, de gente que ha dedicado tiempo a estudiar y a compartirnos. Tenemos otros muchos mensajes que no están grabados, pero que durante tiempo hemos tal vez recabado en algunas carpetas. Tenemos abundancia de la palabra de Dios. Tenemos abundancia espiritual. Pero no es ridículo que habiendo tanta abundancia, también hablemos de escasez. Porque en el mundo hay escasez de la palabra de Dios. Escasez de gente que confíe en la palabra de Dios. Entonces es como mucho ruido que hay alrededor y pocas nueces en pocas personas que están realmente entregando su vida al Señor. Entonces el primer requisito para la abundancia espiritual es ese deseo de escuchar. Y nosotros debemos de ser ejemplo en ello y compartir con otras personas, alentar a otras personas a que escuchen los mensajes de la palabra de Dios. La escasez, por lo contrario, inicia entonces con la falta de atención. Hay un contraste aquí. Dice el versículo 2, aquel día yo cumpliré contra Elías las cosas que he dicho. Es el versículo 12, perdón. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Era doblemente grave la falta de Elí. La primera era como padre, que no estaba realmente corrigiendo un error que tenían sus hijos, y es una falta muy grave en la que podemos todos caer también. Pero la falta más grave también es que ellos eran sacerdotes, al igual que Elí, formaban parte de su familia y por lo tanto eran también sacerdotes, y ellos estaban abusando del pueblo y estaban abusando de su poder de autoridad y estaban pecando contra el Señor de una manera grave. Podemos ver, vamos a pasar al capítulo 2 para ver un poquito el contexto de lo que nos dice el Señor en ese sentido. Dice, en el 2:22 al 25, dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Bueno, realmente Elí lo que estaba diciendo era cierto, lo que les estaba diciendo, pero en la manera en que lo está haciendo podemos detectar la debilidad que él tenía para con sus hijos. Como, ay, yo escucho las cosas que hacen, pero pobrecitos, pues yo sé que ustedes también. Y empezamos a justificar como padres a veces lo que nuestros hijos están haciendo. Pero aquí era doblemente grave porque ellos pecaban contra el Señor y hacían pecar al pueblo contra Jehová. Dice, no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, hacéis pecar al pueblo de Jehová. Él tenía una doble autoridad y una doble responsabilidad. Era padre de ellos, pero también era, digamos, su jefe como sacerdote. Entonces, mínimo, si no le estaban haciendo caso como hijos, mínimo debió de haberlos quitado del servicio al Señor en cuanto él detectó que había situaciones que además eran públicas y pecados grandes en su vida. Y otras situaciones que sería muy largo entrar en ellas, pero en el cual ellos estaban pecando y haciendo pecar al pueblo contra Dios. Entonces, él lo hizo de una manera muy, muy tenue. Para ellos era claro lo que estaban haciendo, pero el énfasis está en la última parte del versículo 25, cuando dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre. La escasez inicia ante la falta de atención.
de la palabra de Dios. Porque lo que estaba diciendo Elí a sus hijos era conforme a la palabra de Dios. La manera en que lo dijo era muy débil, la manera en que obró pues fue nula prácticamente, los dejó ser, pero lo que dijo tenía razón. Ellos estaban pecando contra el Señor y hacían pecar al pueblo, lo cual era doblemente grave, porque ellos tenían que ser líderes y guiar al pueblo a hacer las cosas bien delante del Señor, pero ellos no escuchaban. Pero nosotros podemos hablar de nuestros hijos o podemos hablar de los hijos de Elí y juzgarlos, ¿no? Como decíamos al principio en una meditación que hicimos, y juzgarlos y decir, oye, están muy mal, pero ¿qué hay de nosotros? Para poder corregir a otras personas debemos revisar también nuestra vida, ¿saben? Porque Elí ya había recibido el mensaje de parte de Dios anteriormente y no lo quiso atender. Elí también se negó a escuchar a Dios en un momento particular en que él fue exhortado sobre este punto. Y entonces dice el Señor, le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Podemos ver en 1 Samuel, capítulo 2, del 27 al 36, cómo hubo un varón de Dios, dice la palabra, al cual el Señor envió para decirle que venía un juicio contra él y su familia. Así es que lo que estaba recibiendo Samuel es una confirmación de un mensaje anterior que ya había recibido Elí y que no había atendido, que él mismo no escuchó la exhortación de parte del Señor y que esto trajo pues que las cosas se fueran agravando cada vez más. Cuando Dios había enviado un varón suyo, Elí, y el mensaje no despertó en él este sentido de urgencia, esta conciencia del pecado que estaban cometiendo sus hijos y él mismo en su falta de responsabilidad como líder de los sacerdotes que servían al Señor, en ese momento estamos viendo la pérdida de la visión espiritual que tenía Elí. Lamentablemente, siendo una persona de tal importancia, él mismo estaba permitiendo que se blasfemara contra Dios y que se pecara delante de Dios y que lo hicieran los sacerdotes y que lo supiera todo mundo, y él no tomó acción. Qué delicado es que nosotros no tomemos acción cuando nuestros hijos o cuando observamos en alguien algo que no corresponde a lo que Dios enseña y no exhortamos y no nos acercamos y no decimos. Y es muy importante porque al final de cuentas eso va a ser tropezadero para mucha gente, como lo era la conducta de los hijos de Elí. Pero ojo, antes de hacerlo, como dice la palabra de Dios, revisemos nuestra propia vida para saber que nosotros no estemos también cayendo en un pecado delante del Señor. Y si lo que nuestros hijos o las personas a las que influimos están haciendo no es consecuencia de lo que nosotros hacemos o de lo que nosotros dejamos de hacer, porque somos un solo cuerpo, dice el Señor, y como cuerpo lo que uno hace afecta o beneficia a los demás. Es muy importante que cada uno de nosotros también revisemos nuestras vidas, pero estemos al pendiente de lo que hacen los demás para poder alentarlos. En este caso, la blasfemia, el pecado, no era algo directamente que él estuviera cometiendo, era de sus hijos, pero él no los confrontó. Dice la palabra que ni siquiera los estorbó. O sea, de perdida los hubieras estorbado poquito, ni siquiera los estorbó y mucho menos los quitó de esa alta responsabilidad en la que estaban desviando al pueblo. En este momento, a la hora de escuchar el juicio de Dios por segunda vez, confirmado ahora en la voz de su fiel y obediente siervo Samuel, siendo sumamente claro para él, ¿Elí podría haber hecho algo ya en ese momento? Yo creo que sí. Por sus hijos tal vez era muy tarde, pero él podía mostrar arrepentimiento y el pasaje no nos lo dice con claridad, porque el versículo 18 del capítulo 3 dice: y Samuel se lo manifestó todo, cuando le está hablando del juicio de Dios, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. No podemos nosotros juzgar a una persona, no podemos juzgar el corazón de una persona, pero el que Elí haya tomado así de manera tan sencilla el juicio de Dios,
Cuando vemos en otros hombres de la palabra de Dios, personas de autoridad, que cuando reciben un juicio del Señor, se nota el arrepentimiento, lo manifiestan y claman al Señor. Aquí vemos una conducta muy displicente de parte de Elí. Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Pudiéramos pensar, no lo sé, pero incluso pudiéramos llegar a pensar que, bueno, pues si es Dios, pues va a hacer lo que quiera de todos modos, pues que lo haga, ¿no? Dada la falta de cuidado previa que nos ha venido mostrando Elí, se puede pensar que a él en este momento de la historia pues ya le estaba dando igual lo que hiciera el Señor, y es algo muy grave, pero habla también del desliz espiritual que pueda él tener. Pero esto también a nosotros nos debe enseñar que no importa el momento en el que somos exhortados o identificamos en nuestra vida un pecado delante del Señor, en ese momento debemos arrepentirnos y pedir perdón al Señor por nuestro pecado, aunque pensamos que esté muy avanzado, en el momento que sea, en cuanto tomemos conciencia debemos de corregir, porque seguramente no era la primera vez que Elí identificaba alguna situación en sus hijos o en él mismo. Están registrados estos en la palabra de Dios, pero la manera de conducirse me hace a mí pensar que él ya trae un deslizamiento espiritual que se ve reflejado aquí. Y eso puede ocurrir con nosotros también. Si no somos nosotros diligentes en estar a cuentas con Dios, confesar inmediatamente nuestro pecado y nuevamente entrar en comunión con Él, podemos caer en este deslizamiento y al final de cuentas, pues es Dios, va a hacer lo que Él quiera, tiene el poder, el control de todas las cosas, pues que lo haga. Me parece una actitud muy displicente de Elí, pero cuidado, no caigamos nosotros en eso también, seamos diligentes para confesar nuestros pecados delante del Señor. También podemos ver en segundo lugar que la abundancia continúa con el deseo de obedecer. La abundancia continúa con el deseo de obedecer. Samuel era un joven que anhelaba obedecer al Señor. Él sabía que el sacerdote Elí estaba al servicio de Dios y que se manifestaba por medio de él, así que su actitud de servicio hacia Samuel era en realidad una actitud de servicio hacia Dios. Me llama mucho la atención y me es de bendición cómo en 3 ocasiones, al escuchar la voz de Dios, Samuel, pensando que era Elí quien le llamaba, tuvo una actitud solícita a ir a obedecer. Dice el versículo 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Cuando él respondió, heme aquí, evidentemente no identificaba que era el Señor el que le estaba hablando, porque pensaba que era Elí, y dice, aquí voy, y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Corriendo, o sea, dice la palabra de Dios que era antes de que se apagaran las lámparas cuando ocurrió esta situación. Entonces era de noche, no era una situación que ocurriera durante el día, era de noche, y él se paró corriendo a obedecer. ¿Para qué me llamaste? La Biblia se encarga, fíjense, de hacernos notar cómo esta actitud de diligencia, esta actitud de obedecer al Señor ha sido muy útil para personas de grande fe, que son destacadas por la manera en que el Señor las ha utilizado en su vida. Y esta misma frase, heme aquí, la podemos ver en varios pasajes de la Escritura con varios de estos personajes. Por ejemplo, en Génesis 22, el versículo 1, vemos el caso de Abraham. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Esa diligencia, heme aquí, Señor. Vemos en Génesis 46, 2, cuando el caso de Jacob. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Personas grandemente utilizadas para el Señor y cuyas vidas nos son de bendición, tuvieron esta actitud. Vemos en Éxodo 3:4 el caso de Moisés. Éxodo 3:4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y vemos también el caso de Isaías, en Isaías 6:8,
donde dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esta decisión de servir, esta voluntad dispuesta de obedecer, es de grande bendición para nosotros, que podemos aprender de ellos, viendo la vida de las personas que tuvieron esta disposición y cómo fueron prosperadas espiritualmente por el Señor. Entonces la abundancia espiritual viene también y se sigue manifestando, incrementando por el deseo de obedecer. Es una actitud de servicio que cada uno de nosotros debemos de tener. Podemos apreciar esto en personas, decía, grandemente utilizadas por el Señor. Que se vuelva una constante en nuestra vida. Señor, heme aquí, yo estoy dispuesto, yo lo quiero hacer, yo quiero servirte. Por lo contrario, la escasez continúa con la resistencia a obedecer. Con los hijos de Elí, cuando estos se negaban a obedecer y servir a Dios como es debido, vino un descenso espiritual hasta que la disciplina del Señor se mostró en toda plenitud. Dice 1 Samuel 2, del 15 al 17. Asimismo, antes, y esto es como un ejemplo de lo que hacían porque hay otras cosas, dice: antes de quemar la grosura venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Es decir, ellos estaban poniendo sus propias reglas diferentes a las que Dios había establecido. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Es decir, lo que le pertenecía a Dios. Las ofrendas empezaban a ser un objeto de negociación, un objeto de disputa, un objeto de que a ver si te doy antes o después, o cuánto te doy, y los sacerdotes los obligaban a que antes de entregar la ofrenda al Señor les dieran a ellos lo que ellos querían, ni siquiera la porción que estaba establecida en las leyes que ellos debían de tomar. No solo pecaban delante de Dios emborrachándose, acostándose con mujeres en el templo, sino que además tomaban de las ofrendas a Dios lo que ellos querían, y lo hacían incluso obligando a las personas a darles a ellos primero antes que a Dios. Menospreciaban a Dios y hacían que el pueblo también lo hiciera. En tercer lugar, vamos a ver que la abundancia alcanza su plenitud con el deseo de servir. En el capítulo 2, el versículo 11, dice: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. El niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Desde muy niño Samuel estaba dedicado al servicio a Dios. Y en varias ocasiones se menciona en este mensaje que Samuel era desde muy niño una persona dedicada a ministrar para el Señor. Samuel desde niño era una persona que tenía una vida de servicio. Leemos en 1 Samuel capítulo 2 del 18 al 21, dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un éfod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Fíjense cómo desde muy joven él ministraba, y yo leí con mucha ternura y casi estaba viendo la imagen a su mamá haciéndole túnicas pequeñas a su medida para que sirvieran para el servicio que él estaba ministrando para el Señor. Dice el 19, le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Realmente pues ella estaba muy gozosa que había cumplido con su promesa con el Señor y que el niño estaba cumpliendo
con el ministerio, le llevaba su ropita que ella tejía, así, etcétera, y bueno, se nota que ella estaba gozosa con esto. Y el Señor, ¿cómo responde? Como siempre, sobreabundando. Ella no podía tener hijos, acuérdense. Cuando ella fue a orar, es porque no podía tener hijos y le pidió un hijo al Señor. Y dice que la prosperó con 3 hijos y 2 hijas. Y al final de cuentas, como siempre, el Señor sobreabundando en su bondad. Samuel es mencionado en varias ocasiones sirviendo al Señor en este pasaje. Insisto, era un niño. Hay quien calcula que a la edad en que recibió el mensaje del Señor, esta vez que se levantó durante la noche, en la madrugada, calculan que tenía aproximadamente 12 años. O sea, era un niño, era muy pequeño. Y realmente, pues él había estado ahí desde que fue destetado, pero iba creciendo, como dice la palabra de Dios, evidentemente físicamente y también en el conocimiento del Señor. Imagínense a un niño de 12 años con la enorme responsabilidad de recibir un mensaje tan fuerte como el que recibió. Es decir, que los hijos de Elí, de su maestro, de su sacerdote, de su padre adoptivo, digamos, que sus hijos iban a ser destruidos. Y no solo eso, sino que la cadena de servicio que correspondía pues a los descendientes de Elí sería rota y sería traspasada, dice el Señor, a otro sacerdote que le fuera fiel. Me llama la atención la madurez de este niño, que simplemente él obedeció. El Señor le da el mensaje y luego Elí le pide que le repita ese mensaje. Gracias a Dios, y también hay otra cosa que me llama la atención, de que Elí fue buen maestro de Samuel, como no lo fue con sus hijos. Es curioso, no sé, no conocemos nada de la historia, pero evidentemente él fue muy irresponsable con sus hijos, pero fue responsable con Samuel. Y gracias a Dios, después Samuel pudo ser de servicio también para el Señor. El deseo de obedecer a Dios era una característica de este niño llamado Samuel. Y debe ser una característica de cada uno de nosotros. El deseo de obedecer a Dios. Dice la palabra de Dios que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. En toda la vida Samuel no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras, es decir, todo lo que aprendió del Señor lo aplicó a su vida, no dejó caer ninguna de sus palabras a tierra. Fue fiel en todas y cada una de las instrucciones que Dios le había dado, y posteriormente como profeta, lo que él pudo también compartir y guiar al pueblo de Israel. Y vemos cómo esas profecías se cumplieron y cómo esas palabras eran verdaderas delante de Dios. Y nosotros, me pregunto yo, ¿estaremos dejando caer a tierra algunas de las enseñanzas? Es decir, haciéndolas improductivas, teniéndolas guardadas, no poniéndolas a obrar. Es de lo que debemos aprender de estos personajes de la palabra de Dios. En este momento de la historia, les decía que Samuel es considerado como el último juez y al mismo tiempo el primer profeta para el pueblo de Israel. Es como un puente en el tiempo de los jueces y de la monarquía, porque recordemos que fue Samuel por medio del cual se designa a Saúl como rey y posteriormente se designa a David como rey. Y vemos a otros profetas como Natán, Elías, Isaías, que igualmente influyeron grandemente en el pueblo de Israel, siendo fieles al Señor. Cuando el Señor nos dice que Samuel no dejó caer ninguna de sus palabras, nos quiere decir que aprovechó cada una de ellas, y debe llamarnos la atención de qué hacemos nosotros con la abundancia que tenemos de la palabra de Dios. Samuel supo valorar, supo apreciar, supo compartir la palabra de Dios, y esto es un mensaje muy claro para nosotros también. ¿Estamos valorando, apreciando y compartiendo la palabra de Dios con otras personas? La palabra de Dios dice que nosotros somos sacerdotes de Dios, somos ministros suyos, somos embajadores de Cristo. 1 Pedro 2:9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hay un propósito. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito: que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias a Dios que antes vivíamos una vida sin propósito. Vivíamos una vida que daba tumbos, que no tenía un destino seguro. Bueno, hoy que hemos conocido al Señor, sabemos que nuestro destino es la ciudad celestial, que estaremos una vida eterna con Él, compartiendo de sus bendiciones, alabándole y gozándonos con Él. Hay un destino, pero hay un propósito también mientras estamos aquí: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de esas tinieblas en donde vivíamos a la luz admirable que Él nos da por medio de su conocimiento. Segunda de Corintios 3, versículos 4 al 6, nos dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Él nos hizo ministros y además nos dio todas las competencias necesarias para que nosotros pudiéramos ejercer ese ministerio y ministrar a otros la palabra del Espíritu, no de la letra muerta, sino del Espíritu que vivifica. Y la palabra de Dios sabemos que es viva y eficaz. Y ese ministerio nos lo dio a nosotros, pero además nos hizo competentes. No nos dio una responsabilidad así y para que nosotros en nuestras fuerzas y nuestras capacidades lo pudiéramos desarrollar. No, Él nos hizo y nos hace competentes. Y cada día esa competencia va creciendo conforme más escuchamos la palabra de Dios y obedecemos la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5:20 nos dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores. Hace poco hablaba de una persona que estaba en una posición de autoridad y yo le daba la opinión a un tercero y decía: lo que pasa es que esta persona no se ha dado cuenta que no se representa a sí mismo, representa a esta institución. O sea, cuando habla en nombre de una institución, no se representa a sí mismo, representa a esta institución. Entonces, no puede publicar cosas o situaciones, no puede públicamente cuestionar cosas, porque él tiene una responsabilidad. Nosotros somos embajadores de Cristo. Cuando la gente nos ve y sabe que somos cristianos, no nos representamos a nosotros mismos, representamos al Señor. ¿Y qué piensa la gente entonces del Señor? Lo que ve en nosotros. ¿Qué es lo que está viendo la gente en tu vida? ¿Qué es lo que está viendo la gente en mi vida? Porque somos embajadores en nombre de Cristo. Lo representamos a Él. No nos representamos a nosotros mismos. Cuando la gente me escucha ver, actuar, decir cosas, no dice: ah, César, fíjate. No, dice: ah, ¿y él es cristiano? Y se dice cristiano, y mira las cosas que hace, y mira las cosas en las que anda. No nos representamos a nosotros mismos. Debemos de ser muy conscientes de eso, porque si no lo somos, podemos ser de tropiezo a mucha gente. Y lejos de ser unos buenos embajadores, que roguemos a otros que por medio de nuestro testimonio sean exhortados a reconciliarse con Cristo, lejos de ser así, seremos de tropiezo para la gente, porque pensará entonces que el Cristo que predicamos es un Cristo falso. Igual que los sacerdotes, hijos de Elí, que incumplían ellos con la ley, que trataban de imponer a los demás cosas que ellos mismos no estaban dispuestos a cumplir, igual que muchos sacerdotes que existen también en nuestros tiempos, que se alejan de la doctrina bíblica, que enseñan otras cosas que nada tienen que ver con el Señor y se representan a sí mismos. Nosotros debemos ser conscientes que representamos al Señor. Somos embajadores de Él. Con otro propósito nos dice aquí la palabra de Dios: rogar en nombre de Cristo que la gente se reconcilie
con Él. Acá nos dijo que ministramos la palabra de Dios. Nos dijo anteriormente que fuimos capacitados, nos hizo competentes para ministrar, compartir la palabra de Dios. También nos dice 1 Pedro 2:9 que somos un sacerdocio real, que tenemos como propósito anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y aquí nos dice que somos representantes de Él, que cada vez que hablamos somos embajadores, que tenemos como propósito que debemos cumplir, rogarle a la gente, exhortar, enseñar, señalar y rogarle a la gente en nombre de Cristo que se reconcilien con Dios. Lo sé muy bien porque me ha pasado a mí también, que a veces es tan cansado compartir el evangelio una y otra vez con algunas personas, que dice, bueno, tantas veces le he hablado, tantas veces le he dicho y no se arrepienten, y decimos, bueno, podemos pensar como Elí, pues al finalmente pues que Dios trate con él. No es eso lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere que sigamos insistiendo, rogándole a la gente que se reconcilie con Dios, no teniendo una actitud de orgullo ni de prepotencia, de señalar, es que tú eres pecador, vas al infierno, ok, allá que te tenga Dios a fuego lento, decía un amigo mío. No es ese nuestro propósito. Dice el Señor que debemos rogarles, mostrar el amor que Dios tuvo para con nosotros, para con los demás, rogarles que se reconcilien con Dios, porque el castigo que recibirán es algo fuerte, es algo que no deseamos para nadie. Debemos rogarle a cada una de las personas con las que tengamos oportunidad, reconcíliate con el Señor, reconcíliate, es muy importante para ti, más que para nadie. Recordemos, somos embajadores de Cristo, lo representamos a Él. Sabemos apreciar y valorar esa gran responsabilidad, esa gran etiqueta que el Señor nos ha dado. Ustedes pueden ver cómo visten, por ejemplo, los embajadores. Van y representan a un país, algunos se visten a la usanza de su país y lo representan lo más dignamente que pueden. ¿Cómo representamos nosotros al Señor? Tenemos una gran abundancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué hacemos con esa abundancia? ¿Lo compartimos con los demás? Así como es una paradoja que habiendo tanta abundancia en el mundo, desde el punto de vista material, hay gente muriendo de hambre, es una paradoja. Gente archimillonaria y otros muriendo de hambre. Lo mismo ocurre con gente archimillonaria que acumula mucho de la palabra de Dios y que no está compartiendo con los demás, y esos podemos ser nosotros. Y vemos cómo nuestros grupos no crecen, algo está pasando. Creo que estamos fallando en esto que el Señor nos ha encomendado. La abundancia se alcanza sirviendo al Señor. Nosotros necesitamos tener esta convicción de servicio para el Señor y tener esta convicción de que es a Él a quien nos representamos, y también que en algún momento vamos a estar frente a Él dando cuentas de lo que hemos hecho con todo lo que Él nos ha dado. Algún día estaremos enfrente de Él diciendo, Señor, aquí está el fruto, producto del trabajo que se realizó con aquello que me diste. ¿Cómo va a ser nuestro fruto? Una canastita, una canastota, un camión. ¿Cómo va a ser nuestro fruto? ¿Cómo lo va a ver el Señor? Por lo contrario, la escasez alcanza su plenitud con el egoísmo. El versículo 11 y 12 dice, Elcana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí, el niño ministrando al sacerdote Elí. Y el 12 dice, los hijos de Elí, por el contrario, eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Mientras Samuel, siendo todavía muy pequeño, ministraba diariamente, los hijos de Elí, que eran sacerdotes en Silo, eran personas egoístas que solo buscaban su propio bien, a una costa de quitarle a Dios las ofrendas de los creyentes. Ocupaban el lugar de Dios
para su propio beneficio, y en lugar de servir a Dios, se servían de Dios para alcanzar sus satisfactores personales y pecaminosos. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Con estas actitudes daban a conocer que ellos no conocían al Señor y que no les interesaba, que lo que a ellos les interesaba es su beneficio personal. Eran pecadores y no les interesaba nada más. Y hay muchos así en nuestros días. Continúan muchos así. Fíjense cómo el pasaje inicia con la afirmación que decíamos en un principio, en el versículo 1:1b, cuando dice: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Entonces la pregunta es, ¿por qué la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días? Pues ya lo vimos. Muy probablemente debido a la dureza del corazón que había entre los hijos de Israel y la corrupción tan evidente que había en el sacerdocio. Porque esta corrupción no era únicamente de los hijos, también Elí había caído en omisión de corregir y ponerle fin a estas cosas. Entonces había una corrupción en el sacerdocio. Dios va a hablarnos y va a guiarnos cuando lo buscamos y cuando anhelamos servirle diligentemente. Pero si nadie lo está escuchando, pues el Señor no va a hablar. Por eso escaseaba en aquellos días la palabra de Dios. Y en nuestros tiempos escasea la palabra de Dios. Somos ministros de la palabra de Dios. ¿Y qué tipo de ministros somos? Efectivamente, la gente puede escuchar muchos mensajes y nosotros podemos un poquito acallar nuestra conciencia diciendo, bueno, pero yo entrego folletos al de la gasolinera, al que limpia el carro, a veces hasta le doy una buena propina para que de mejor ánimo lea el folleto, comparto las gotitas de miel, comparto las predicaciones, pero eso no es suficiente, eso no suplanta el testimonio para el cual nosotros hemos sido capacitados y preparados por el Señor. Esa es una manera de introducirnos y después hablar con las personas y decirles el mensaje completo de la salvación. Debemos de ser ministros de la palabra de Dios para compartir con todos los que hemos recibido al Señor. Todos somos sacerdocio santo, ministros de la palabra de Dios y embajadores de Cristo. Hay escasez cuando hay egoísmo. Así como hay grandes ricos y grandes pobres, hay gente que acumula mucho de la palabra de Dios y no lo comparte con tanta gente que no conoce de la palabra de Dios. A lo mejor son por actitudes, porque no le buscan por lo que sea, pero deberíamos de buscar nosotros compartir todo lo que hemos recibido, que es mucho. Tal vez no estamos cayendo en los extremos en que se encontraban los hijos de Elí. Dios quiera que no sea así. Pero cuando una persona que ha recibido a Cristo en su corazón es un embajador, debe de estar compartiendo el mensaje de la salvación. Si existe escasez de la palabra de Dios entre la gente, no es porque falten los medios para compartirlo, ya lo hemos visto. Es porque faltan embajadores que compartan de viva voz la palabra y que no nos quedamos con compartir un folleto o un like o un mensaje por internet. Que conozcan a Cristo y que están edificados por las enseñanzas que debemos compartirles. Los hijos de Elí fueron personas egoístas, dignos representantes de la época de escasez y miseria que vivía el pueblo alejado de Dios. Ahí lo podemos ver. Y ellos eran parte muy importante de esta decadencia. Por eso la disciplina de Dios fue tajante. Pero nosotros debemos preguntarnos, ¿la maldad va en aumento? Sí. La palabra de Dios lo dice, la maldad irá en aumento. Y nosotros decimos, pues ¿qué remedio? La maldad va en aumento. No, al contrario. Si la maldad va en aumento es porque estamos fallando nosotros con ser la sal del mundo, con ser la guía del mundo, con ser la luz del mundo, que comparta la palabra de Dios. Y deberíamos de sentirnos directamente aludidos cuando la gente a nuestro alrededor, porque ya hay mucha gente que lo menciona, dice, la maldad va en aumento. Y ese debería ser un mensaje para nosotros. ¿La maldad va en aumento a causa de mí? Debemos de preguntárnosla. ¿La maldad va en aumento a causa de mí? Vemos muchos de nuestros familiares, muchos de nuestros amigos cometiendo delitos a veces cada vez más graves y debemos preguntarnos qué tanta responsabilidad tengo yo en que esta persona sea así.
porque tal vez nunca le he compartido de la palabra de Dios, porque nunca he tenido el valor o nunca le he dedicado el tiempo para hacerlo. Hay escasez porque no hay gente que quiera predicar el evangelio. Para combatir entonces la escasez espiritual en la gente de nuestro tiempo, debemos escuchar con atención lo que Dios quiere de nosotros. Debemos obedecer a Dios en nuestra vida y debemos servir a Dios por medio de compartir con otros su palabra, velando por el crecimiento espiritual de cada uno de aquellos que lo hayan recibido. Que Dios los bendiga.